¿Cómo están? Muy buenos días, nos da muchísimo gusto recibirlos en Salud para Todos. Tenemos buen programa, sobre todo porque a lo mejor alguno de ustedes ha tenido alguna infección después de alguna estancia en el hospital. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las infecciones asociadas al ámbito hospitalario. Así que vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. Hola, bienvenidos a Salud para Todos. Por favor, acompáñenme a ver la siguiente cápsula. Las infecciones asociadas al ámbito hospitalario, también conocidas como infecciones nosocomiales, son aquellas que una persona adquiere durante su estancia en un hospital o clínica y que no estaban presentes antes de su ingreso. Estas infecciones pueden afectar a pacientes internados por cualquier causa y presentarse en heridas quirúrgicas, vías urinarias, pulmones. Generalmente son causadas por bacterias, virus u hongos que se propagan en ambientes hospitalarios. Entre los más comunes se encuentran Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae, microorganismos que, con el tiempo, pueden volverse resistentes a los antibióticos. El diagnóstico se realiza mediante análisis clínicos y cultivos de laboratorio, que identifican el tipo de microorganismo y ayudan a elegir el tratamiento adecuado. El personal médico y de enfermería juega un papel clave en la prevención, a través del lavado constante de manos, el uso correcto de guantes y mascarillas y la esterilización del equipo médico. Estas infecciones pueden prevenirse con medidas simples pero constantes. La seguridad del paciente comienza con la prevención. Recuerda, la salud es primero. Salud para todos. Muchísimas gracias por esta información. Le pusieron mucha atención. Bueno, durante la siguiente hora vamos a desmenuzar muy bien el tema y les voy a presentar al doctor que nos acompaña esta mañana. Es el doctor Alfredo Mendoza. Él es intensivista. Y doctor, pues le damos la más cordial bienvenida y además le agradecemos mucho que nos ceda su tiempo de consulta, tiempo de atender a los pacientes, pero creo que es importante abordar este tema, infecciones asociadas al ámbito hospitalario. Bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias, contento, impresionado por todas estas instalaciones, apenado porque estaba programado hace como 2 semanas, pero un paciente y... Es que, ¿sabe qué? Comprendemos muy bien la vida de ustedes, los doctores, porque, bueno, surgen imprevistos, surgen emergencias, pero qué bueno que ya está con nosotros, doctor. Bienvenido, perfecto. Vamos a hablar acerca de este tema tan interesante y antes de entrar abordábamos algunas situaciones que no tomamos en cuenta, pues no reparamos en ello nosotros que somos ciudadanos de a pie, ¿verdad? Entonces, doctor, bueno, para iniciar de una buena forma y creo que por el principio, ¿cómo vamos a definir exactamente una infección que está asociada al ámbito hospitalario? De hecho, esta definición ha ido cambiando a través del tiempo. Antes se mencionaban que eran infecciones nosocomiales, porque se conocía a los hospitales como nosocomios. Después se actualizó más la definición y dio lugar a infecciones intrahospitalarias, haciendo referencia que solamente el ámbito hospitalario, llámese hospitales grandes de atención, donde hay encamados, podían ahí surgir las infecciones. Pero actualmente la definición se amplía y ya son infecciones asociadas al ámbito de salud. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que áreas de hemodiálisis, consultorios médicos particulares o públicos, donde hay pacientes en fisioterapia, laboratorios. Asilos. Ya lo mencionó, ¿verdad? Sí, así es. Claro. Entonces, todo lugar donde se trabaje con pacientes o inclusive aquí asilos, y que en estos lugares se adquiera una infección, es una infección asociada al ámbito de salud. Bien, bueno, pues hay que tomar en cuenta, y qué bueno que nos explica esta evolución de
del título, porque todo tiene que ver con relación a lo que ahora abarca, que como mencionábamos, pues muchas veces no tomamos en cuenta. Ahora, doctor, ¿por qué siguen ocurriendo este tipo de infecciones incluso en los hospitales que tienen buenos protocolos, ¿no? Que tienen una asepsia impecable, que hay cuestiones de control de higiene y sanidad que están conforme a lo que marcan los estándares? ¿Por qué se siguen dando? Bueno, los microorganismos, nosotros estamos rodeados de microorganismos. Inclusive ahora mismo nosotros podemos tener microorganismos en la piel, microorganismos en la boca. Existe como el refrán, bueno, una mención popular que dice que si tú muerdes a un perro, o sea, un humano muerde a un perro y el perro te muerde a ti, es más fácil que el perro se muera, ¿sí? Porque las infecciones que se encuentran en la boca, en la nariz, en todos los lugares, nos protegen de otros agentes que vienen hacia nosotros, pero que en un momento dado pueden llegar a tener un compromiso, un compromiso en la inmunidad, debilidad, desnutrición, cualquier otra situación que te haga vulnerable, y estas mismas bacterias, microorganismos, hongos que al inicio te ayudan, ahora te pueden afectar, ¿sí? O sea, los microorganismos están en todos lados. En todos lados, pero En también, todos lados. bueno, como mencionaba, en la piel, etcétera. ¿Qué pasa con nuestra ropa? También ahí, o sea, están inherentes a nosotros, ¿no? A la piel, o eso no forma parte, sí. Porque sobre todo, ¿se acuerda? En el COVID hay muchas personas que llegaban de algún lado, o cuando ya ibas a ingresar a la casa y si habías ido por algo al trabajo, al supermercado, lo que sea, pues la desinfección era total. Era completa, sí. Sí. Hay una situación que se le llama fomite, ¿sí? Fomite es lo que en un momento dado nosotros podemos estar aventando por la boca, tan solo en la misma charla, ¿sí? Por eso ahora es el estornudo de etiqueta, ¿no? Donde nos colocamos y hacemos una barrera. Tos, ¿sí? y estornudo. Exactamente, ¿sí? Entonces, simplemente la convivencia podemos nosotros estar aventando estos fomites, y estos fomites pueden estar en superficies. Y dependiendo de lo que aventemos, bacterias, virus, podrían en un momento dado tener cierta vida en horas, mucho más prolongada. Tú llegas y limpias una superficie, pero si llega alguien en ese momento, tose, pues ahí tu limpieza claro, ya no importó. Ya no importó. ¿Sí? Ahora, doctor, cuando llega la otra persona y ¿fomite se llama? Fomite. ¿Fomite? ¿Cuánto tiempo permanece? Dependiendo, se mencionaba que el COVID podía permanecer hasta 2 o 3 horas, ¿sí? La influenza puede permanecer más o menos 1 hora. Es muy difícil. Es variable. Pero no son días, o sea, bueno, No. Y además también en días no limpiamos la mesa. Sí, exactamente. Ahora, tú llegas y tocas la superficie y te tocas la nariz, porque regularmente nos estamos tocando la cara, nos estamos frotando los ojos, ¿sí? Pues ahí puede ser una puerta de contaminación. Uy, no, y es que es lo más frecuente. Todo el tiempo estamos tocando superficies y todo el tiempo nos estamos tocando la cara, que eso es una realidad. Ahora, doctor, ¿este tipo de infecciones son más probables en terapia intensiva que en otras áreas del hospital? No. Todo el tiempo nosotros estamos siendo agredidos y también nuestro cuerpo se está defendiendo, ¿no? Hay infecciones que son, digamos, comunitarias, ¿no? Lo que se llaman infecciones adquiridas en la comunidad, ¿sí? O neumonías adquiridas en la comunidad. Y todo va a depender de muchos factores. Hay factores propios de la edad, ¿no? En los niños es muy común que están tus niños bien, están jugando, los tienes perfectamente bien cuidados, aseados, van al kinder y
todo el tiempo andan con moquito, ¿no? Con secreción nasal. Por eso se les bautizó como mocosos, ¿no? Porque al estar conviviendo con otros niños, ¿sí? Estas infecciones que regularmente son virales, se van transmitiendo de niño a niño y bueno, estos niños lo llevan a casa también, ¿no? Entonces, a lo largo van creándose defensas, como adultos nos vamos defendiendo, pero pues también vamos a estar expuestos a otros agentes, dependiendo de nuestra actividad, dependiendo de lo que estemos desarrollando en ese momento. Por ejemplo, personas que están expuestas a cuevas, están expuestos a otros microorganismos que en un momento dado te pueden dar neumonías. Personas que conviven con animalitos, que conviven con borregos, conviven con aves, están expuestos a otro tipo de enfermedades. Entonces va a depender de mucho de tu área de trabajo. En este caso, las infecciones asociadas a aspectos de salud sí son más agresivas que en un momento dado las que se pueden adquirir en general. Común, claro. Si nosotros lo vemos como infecciones, haciendo una analogía de animalitos, bueno, en tu casa, en la escuela, pues te puedes contagiar de cucarachitas, de ratoncitos, pero pasas a áreas donde hay cuidado de salud, centros donde se hacen hemodiálisis, centros de curaciones, centros donde hay ahora terapias intravenosas, ese tipo, bueno, pues ya te puedes contagiar de perritos, ya te puedes contagiar de gatitos, y si pasas a áreas donde hay pacientes muy enfermos, áreas quirúrgicas, áreas de terapia intensiva, pues ahí lo que decimos, ahí te puedes contagiar de leones, tigres, o sea, microorganismos muy agresivos. Mucho más agresivos. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Está muy interesante el tema, así que si usted quiere hacer alguna pregunta, recuerde que puede hacerlo vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Esto es Salud para Todos. Regresamos. En un hospital de segundo nivel en México, se encontró una prevalencia del 9.52% de infecciones nosocomiales entre pacientes hospitalizados más de 48 horas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando con el doctor Alfredo Mendoza Bañuelos acerca de las infecciones asociadas al ámbito de la salud. Bien, ahora doctor, ¿cuáles son los microorganismos más frecuentes que usted observa en los pacientes más críticos? Ok, son variados, ¿sí? Digamos que de los más peligrosos puede ser la Klebsiella, la Pseudomonas. De hecho, dentro de la jerga médica, nosotros le decimos pseudoleona, ¿no? Porque es muy agresiva. Y es algo que en un momento dado no deseamos en ningún momento. La candidiasis, la misma cándida que de repente las abuelitas ven a un bebé y dicen, ay, mira, tiene su algodoncillo en la lengua, ¿no? Ajá. Que tienen la lengua blanca, es un hongo. Entonces, este hongo vive con nosotros. Pero en un momento dado, si estamos sometidos a diferentes situaciones, quimioterapia, estamos con infecciones generalizadas, este hongo primero nos defiende, pero después nos ataca. Y son de las cosas más agresivas que se pueden ver a nivel hospital. Y bueno, pues sí, la mortalidad aumenta. ¿Es fácil o difícil controlarlo? Depende, ¿sí? Depende de factores. Depende de factores, primero, del huésped,
¿sí? Porque es una invasión, estamos hablando. Estas infecciones son invasivas. Depende del huésped. ¿En qué sentido? En que no es lo mismo que estés todo fuerte, eutrófico, ¿sí? Con musculatura, a que estés todo desgastado, flaquito, que no te mueves en cama, ¿sí? Estos son factores negativos que la persona ya no tiene reserva. Entonces las infecciones, Arrasan con todo. ¿Sí? Entonces pueden ser muy difíciles de atacar. Eso es una. La otra depende del organismo, porque estos organismos a lo largo desde que se inventaron los antibióticos, pues han aprendido a defenderse de esos antibióticos. De los primeros antibióticos que salió fue la penicilina, y antes con muy pocas unidades era suficiente para matar a la mayoría de los organismos. Como a lo largo de la evolución de estos mismos organismos han creado mecanismos para defenderse. Y estos han sido muy efectivos, tan es así que continuamente se están inventando, están probando nuevos antibióticos. Pero es curioso, apenas sale un antibiótico nuevo, muy potente, muy prometedor, muy bueno, y comienzan a ver las resistencias. Ah, claro. Entonces hay organismos que son multiresistentes a muchos antibióticos. Antibióticos, a muchos medicamentos. Doctor, háblenos del papel de cuando hay catéter, de las sondas, ventiladores en estas infecciones. Sí, este es otro aspecto muy importante a lo que ya habíamos mencionado. Condiciones propias del huésped, condiciones propias del tipo de organismo, pero también es qué me están haciendo. Si tú estás bajo ventilación mecánica, propiamente en terapia intensiva están los pacientes, 1, que tienen probabilidad de salir, 2, que están críticamente enfermos, que necesitan mucho soporte. Y yo al soporte lo menciono como a los bebés. Nace un bebé, lo tienes que alimentar, lo tienes que cobijar, lo tienes que procurar, lo tienes que cargar, lo tienes que soportar. Y conforme va avanzando la edad, pues les vas quitando estos soportes, le das la manita y ahí andas cuidando. Sí. Es lo mismo en un paciente de terapia intensiva. Ahí los alimentamos, ahí los oxigenamos, hacemos que equipos, ventiladores, que son, antes les decían respiradores, en realidad es un aparato que sustituye o te ayuda a sustituir la función respiratoria del paciente. Tenemos otros equipos que también son de asistencia para el corazón, de asistencia para el riñón, nutricional. Todo esto conlleva una invasión de catéteres, de sondas hacia el propio paciente, ¿no? La famosa sonda nasogástrica que entra por la nariz, ahí anda, te lastima por la boca y llega al tubo digestivo porque pues, tú estás inconsciente. Hablando de pacientes muy graves. La otra sonda que llega a la tráquea, hacia tus pulmones, sondas urinarias, y hay mucho tipo de sondas, ¿no? Inclusive accesos vasculares. Todos estos dispositivos y consumibles médicos son puertas de entrada a microorganismos. Todos, ¿sí? Por más que se cuiden, por más que tengamos cuidado, son puertas de entrada hacia infecciones. Bien, ahora doctor, ¿cuáles son los pacientes más vulnerables a desarrollarlas dentro del hospital? Okay. ¿O todos? Todos tienen el riesgo, sin embargo, pacientes que llegan en condiciones de desnutrición, condiciones de obesidad, condiciones de enfermedades que no son controladas. O sea, un paciente, no es lo mismo un paciente que sea diabético por muchos años, pero que está estrictamente controlado, su glucosa, su alimentación, todo eso. Muchas cosas, y se va a morir de cualquier otra cosa menos de diabetes o complicaciones inherentes a la diabetes. Pero si este paciente
este mismo paciente es obeso, su glucosa está por arriba, 300, 400, como nos llegan, estos pacientes ya de por sí están con una vulnerabilidad inherente a la enfermedad. Y posteriormente les cae, literal, les cae una infección asociada a una neumonía, una infección de vías urinarias, una pielonefritis, pues se complica más, se complica totalmente más su pronóstico. Ahora, doctor, ¿qué factores del estado crítico del paciente pueden aumentar este riesgo? Propiamente, las descompensaciones de los diferentes órganos. Podemos tener descompensaciones a nivel... Toda infección te produce un desarreglo, por así decirlo. Yo lo platico como nosotros somos un perfecto rompecabezas. Todo está alineado, todo está bonito, rojo con rojo, amarillo con amarillo. Llega una infección importante como estas asociadas a los cuidados médicos y lo que hace es que te desordena todo el rompecabezas. Sí. Y ahora es alinea 1, 2, 3, todo eso, pero primero tienes que atacar el paso a paso. No podemos pensar, como de repente alguno de mis familiares me dice, ¿cuánto tiempo va a estar en terapia intensiva? No, pues no lo sabemos. Más bien necesitamos atacar la infección. Exacto. Después de atacar la infección necesitamos irle quitando el soporte, irle quitando lo que le hemos puesto para cubrir el riñón, para cubrir sus pulmones, para cubrir otras situaciones y posteriormente pues ya vamos a pensar en el alta. Salir. Pero sí, O sea, es dependiendo de la evolución del propio paciente, pero no se puede dar un tiempo específico. Y a lo mejor es una pregunta de las más frecuentes, pero es una pregunta que como expertos les podemos decir, no sabemos. ¿Sí? O sea, ¿en cuánto tiempo una neumonía se puede en un momento dado resolver? Bueno, pues depende de la neumonía, depende de la localización, depende de muchas cosas y depende del paciente. Por ejemplo, un niño con una apendicitis, ¿sí? Tú lo operas en la mañana y en la noche ya está brincando. Sí. Es increíble los niños. La recuperación, ¿sí? Claro. Yo me voy de fiesta y todavía en 3 días tengo resaca, ¿no? Entonces, así es. Mientras más nos vamos hacia los extremos de la vida adulta, la recuperación es más compleja. Sí, todo se va complicando un poquito más. Bien, doctor, a ver, vamos a desarrollar algunas preguntas del público. Les agradecemos muchísimo que nos manden sus preguntas. Mire, dice, ¿qué tipo de infecciones se presentan si llevo 3 meses de ingreso mi familiar dentro del hospital? Bueno, aquí yo tendría otras preguntas. Una, ¿por qué estás en el hospital? 2, ¿es un problema de locomoción? ¿Es un problema en el cual te han operado y no se ha resuelto? Situaciones de tubo digestivo, situaciones neurológicas. Regularmente situaciones neurológicas o situaciones, digamos, que no han evolucionado como deberían de evolucionar de tubo digestivo son las que te mantienen, digamos, mucho más tiempo en un hospital. Y bueno, yo te diría que puedes desarrollar todas las complicaciones que en un momento dado están descritas en los libros. Si tienes catéteres, vas a desarrollar infecciones por catéteres. Si tienes sondas urinarias, vas a desarrollar problemas de sondas urinarias. Muchas veces lo que hacemos en los hospitales es, primero, te alcanzamos. Te ponemos esto, que sigues con la presión baja, bueno, te ponemos medicamento para subirla, te ponemos, hasta alcanzarte. Después viene una etapa de estabilización y después viene una etapa en la cual te empezamos a quitar, te quito el oxígeno, te quito tales ondas, te quito eso, ¿no? Y es algo que necesitamos pensarlo de forma inmediata. ¿Por qué?
Cada día que estás intubado, digamos, vámonos a una situación un poquito más técnica. Cada día que estás intubado, tenemos la probabilidad del 1 al 3% de una infección de neumonía. Quiere decir que si estás intubado y ya llevamos 7 días, pues ya tienes un 21% de probabilidad de que te caiga una nueva infección. A lo mejor estás ahí por un problema de fracturas, pero estás intubado. Después de 7 días puede ser que puedas se eleve. Doctor, ¿qué le parece si aquí nos detenemos un momento? Vamos a hacer una pequeña pausa, es muy breve, y al regreso retomamos esto porque creo que es muy interesante. A veces, digo, la hospitalización no la decide uno por gusto, ¿verdad? Sino es, claro, como ya dijo el doctor, con la evolución de la enfermedad y sobre todo de la recuperación. Vamos a hacer una pausa, regresamos. En unidades de cuidados intensivos neonatales del IMSS, la incidencia de infecciones nosocomiales fue de 37.7 por cada 100 egresos y la densidad de incidencia de 25.6 por cada 1000 días paciente. Hola, bienvenidos a Salud para Todos. Por favor, acompáñenme a ver la siguiente cápsula. Las infecciones asociadas al ámbito hospitalario pueden presentarse durante la hospitalización o incluso después del alta médica, y reconocerlas a tiempo es clave para evitar complicaciones graves. Los síntomas más comunes dependen del área afectada, pero pueden incluir fiebre o escalofríos persistentes, enrojecimiento, dolor o secreción en heridas quirúrgicas, tos con flema o dificultad para respirar, dolor o ardor al orinar, o en casos más graves, cansancio extremo o alteraciones en la presión arterial. Para prevenirlas, los hospitales aplican protocolos de control muy estrictos: lavado frecuente y correcto de manos, desinfección constante de superficies y equipos, uso adecuado de guantes, cubrebocas y batas, administración responsable de antibióticos, evitando su uso excesivo. Los pacientes y familiares también pueden contribuir, siguiendo las indicaciones del personal médico, evitando tocar heridas o sondas, y manteniendo una buena higiene personal durante la estancia hospitalaria. El tratamiento depende del tipo de microorganismo. Puede incluir antibióticos, antivirales o antimicóticos, elegidos con base en análisis de laboratorio. Por eso, si un paciente presenta fiebre, dolor o secreción inusual después de una cirugía o tratamiento, es fundamental acudir de inmediato al hospital. Prevenir las infecciones hospitalarias es responsabilidad de todos. Recuerda, la salud es primero. Salud para todos. Muchísimas gracias por esta información. Y bueno, antes de irnos a la pausa, vamos a retomar este tema que estábamos abordando con el doctor Alfredo Mendoza Bañuelos, y le preguntaban acerca del tipo de infecciones que se presentan, sobre todo en cuanto a la temporalidad, ¿verdad? Entonces el doctor nos estaba diciendo que, por ejemplo, después de 7 días... De uso de ventilación de uso mecánica. de ventilador, bueno, pues se aumentaba el riesgo. Pero también otra cosa, doctor, lo que estábamos platicando, también puede ser que en un día o 2 puedas tener alguna infección. Sí, claro. Un ejemplo muy claro. Te fracturas, llegas al hospital, pasan 24 horas en lo que están planeando tu resolución, tu cirugía, o a lo mejor estás convaleciente ya de la cirugía, empiezas con tos, ¿sí? Te sacan una placa, una tomografía, y ahí ven un foco neumónico. Y aquí regularmente los familiares es que ustedes se contagió en el hospital, ¿no? Y no,
para que una infección pueda ser inherente o sospechosa del ámbito hospitalario, al menos tienen que pasar de 48 a 72 horas. Es decir, si el paciente después en las primeras 24 horas hace un cuadro respiratorio, muy seguramente este paciente ya estaba contaminado. Contagiado, sí. ¿Sí? Entonces llega al hospital por alguna otra cosa, pero ya tenía algo. Bueno, pues entonces hay que tomar en cuenta todo esto. Seguimos con las preguntas del público. De verdad nos gusta muchísimo que nos llame y se comunique con nosotros. Dice, doctor, si mi papá lleva 4 hospitales, ¿también puede ser riesgo de infecciones? ¿Lleva 4 hospitales? Sí, o sea, se ve que lo llevaron a un hospital y luego a otro, y luego a otro, y luego a otro, o sea, ya son 4. Sí, necesitaría tener más información en este caso, pero si, por ejemplo, pasa de 48 a 72 horas en un sitio y después hay un egreso, pero después de este egreso comienza con otra manifestación regularmente respiratoria, o si hicieron alguna instrumentación en vías urinarias, te pusieron una sonda y comienzas a tener una sintomatología, dolor, ardor, nosotros como médicos sí debemos de tener en cuenta de la alta probabilidad de que pudiste haber adquirido alguna infección en el hospital. Es lo primero que tenemos que pensar, es lo primero que tenemos que descartar, investigarlo y dar tratamiento. Bien, ¿es verdad que si has estado en 2 o más hospitales ya no te pueden ingresar a otro? No, para nada. Tanto en el ámbito privado, pues ahora sí te reciben con las Sí, o sea, solamente abrazos. digo, si pagas, te reciben. Sí, y en el ámbito público obedecen otros protocolos dependiendo de tu estado de salud, pero no hay restricción. No hay. No hay. Perfecto. Doctor, ¿qué se requiere para el diagnóstico de bacteria asociada a catéter venoso central? Ok. Bacteriema, dice. Bacteremia. Bacteremia. Sí. Bueno, la bacteremia es una situación en donde hay una expulsión o al torrente sanguíneo llegan bacterias. Y estas bacterias te van a producir una sintomatología que en muchas ocasiones es muy abrupta, o sea, es muy súbita. Empieza a haber escalofrío, ¿sí? De repente todo el mundo, ay, tiene escalofrío, tiene frío. No, lo relacionamos con fiebre. Empieza a tener escalofrío, ¿sí? La musculatura empieza a temblar, muchas veces se le baja la presión, puede bajar mucho la temperatura también a menos de 36 grados, no necesariamente tiene que ser fiebre, y el paciente se siente mal, ¿sí? A veces ese de, ¿cómo te sientes? Me siento mal. Bueno, primero que nada, tú como médico debemos de hacerle caso, ¿sí? El sentirse mal puede implicar muchas cosas, dolor de cabeza, dolor de estómago, falta de respiración, pero ellos no estudiaron medicina, entonces debo de hacerte caso y yo soy el responsable de estar investigando qué quiere decir eso que tú sientes, ¿sí? Esa sintomatología es abrupta, ¿sí? Y ahí comenzamos a pensar, ¿qué tiene mi paciente? Bueno, tiene un catéter central, esa es una posibilidad. Tiene una sonda urinaria, esa es otra posibilidad. Tiene algunos otros dispositivos, son posibilidades. Como les dije al principio, todo lo que invada el cuerpo tiene la posibilidad de ser un mecanismo de entrada, un mecanismo que abre la puerta a infecciones. Eso es una. Ahora, el actuar médico, ¿qué tenemos que hacer? Sacar cultivos, sacar laboratorios de todos los dispositivos. Si tienes un catéter central, 2, 3 sondas, todo eso, tenemos que sacar cultivos de todos. Eso es una. 2, de preferencia retirarlos o cambiarlos de sitio, ¿sí? Y estos dispositivos también se mandan a estudio, ¿sí?
Y todo esto es mientras, y a la misma par, mientras te estoy bajando la fiebre, mientras te estoy subiendo la presión, mientras estoy, muchas veces, si la sospecha es alta, hacemos cambio empírico de antibióticos y listo, hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo, doctor. A ver, dice, ¿en qué momento me tengo que preocupar por mi tía? Lleva 6 meses de ingreso, lleva 6 meses en el hospital. Ingresó por vías respiratorias y ahora ya le detectaron un hongo. Regularmente los hongos son de infecciones asociadas a hospitales, a sitios de salud. Aquí difícilmente tenemos que hacer un estudio, tenemos que hacer cultivos, sacar otros laboratorios y si está invadida de algunos dispositivos, pues cambiar los dispositivos, ¿sí? Es lo que tenemos que hacer. Estudiar esos dispositivos y mejorar las condiciones del paciente. En muchas ocasiones el tema de la nutrición dentro del hospital se deja a un lado, pero es muy importante. Un paciente, a lo mejor ustedes habrán oído que fue al hospital y bajó 10 kilos. No, eso es cierto, ¿no? Hasta como medida para bajar de peso es muy efectiva. Lo que pasa es que la inmovilidad, ¿sí? El estar todo el tiempo en una cama, ¿sí? Tanto en el hospital como en casa, sí. Estar inmóvil, ¿sí? Empieza a haber una definición que se llama sarcopenia, que es pérdida de masa muscular. Antes de grasa pierdes músculo, eso es una. Y luego el paciente come mal, no le gustan los sabores porque es comida de hospital. También es un aspecto en donde el paciente no se nutre. Nosotros como médicos debemos de buscar la forma, ¿sí? de que coma. En muchas ocasiones puede ser un paciente diabético, hipertenso y todo esto, pero no nos quiere comer porque no le gusta la comida, porque esto es real, de veras, no le gusta la comida. Yo, en general, prefiero que coma. Tráiganle su mole, pero no, de veras. ¿Sí? Sí. Tráiganle su mole, es preferible que coma, ¿sí? A que esté renuente. No, es que hay personas difíciles. ¿Sí? Bueno, sí. Sí los hay, ¿no? Pero ya tanto así. Bueno, pero bueno, sí. Ustedes saben. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es muy breve y regresamos con la recta final de este programa Salud para Todos. En hospitales públicos del país que atienden niños, la prevalencia de infecciones nosocomiales fue del 9.8%, siendo los más frecuentes neumonía, 25%, sepsis y bacteriemia, 19%, e infección del tracto urinario, 5%. En Puebla, de enero a septiembre de 2022, se reportaron 1,634 casos de infecciones hospitalarias. El estado ocupó el 6º lugar nacional en número de casos. Muchas gracias por esta información. Seguimos hablando acerca de infecciones asociadas al ámbito de la salud con el doctor Alfredo Mendoza. Doctor, las preguntas del público. Esto me parece que es una afirmación. Dice, ¿y si se puede dar de alta a alguien para evitar infecciones al paciente? A mi primo lo dieron de alta bajo ese concepto. Bueno, hay etapas. Cuando estás en piso de hospitalización, te están tratando por algo, pero ya digamos que estás en la recta final para salir a tu casa. En la gran mayoría de los casos
hay siempre situaciones diferentes, pero en la gran mayoría de los casos yo les menciono a los familiares, esto que estamos haciendo aquí en el hospital es lo mismo que debes de hacer en casa. Una, el tema de la higiene. Hay abuelitos que de repente usan pañal, ¿sí? Y creen que el cambio del pañal debe ser 3 veces al día. No, es igual que un bebé. ¿Cuándo cambiamos un bebé? Sí, pues cada vez que evacúa. Cada vez que evacúa, exactamente. Entonces, si queremos tener una disminución en úlceras, una disminución de infecciones de vías urinarias en un abuelito, pues debemos de cambiarlo, vaya, también claro, como un bebé. La alimentación, muchas veces, es que aquí la alimentación es muy diferente. Bueno, es la alimentación de un paciente diabético, de un paciente cardiópata, un paciente que sufre del hígado. Esta es la alimentación muy parecida a la que debes de llevar en casa. Entonces, prácticamente los últimos días de estancia en habitación, en cuarto, pues es lo mismo que debes de hacer en tu casa, ¿sí? La pregunta... Sí, sí. La pregunta era que si se pudo dar de alta a alguien para evitar infecciones al paciente porque bajo ese concepto le dieron el alta. Sí, hay situaciones que ya no son, digamos, inherentes al paciente, inherentes al diagnóstico o inherentes al hospital. Hay situaciones que son propias ahí de la familia. Cuestiones tan extremas como, bueno, es que ahora a mi familiar que quedó con alguna secuela, ¿quién lo va a cuidar? Lo va a cuidar la hermana, el hermano, los tíos. Entonces, cuando están en esa decisión, de repente nosotros como médicos sí podemos, en un momento dado, que aparte es completamente real, de que ya se cumplió los objetivos de la estancia hospitalaria. Ya no necesita una mayor estancia. Entonces, el egresarlo como justificación para que no tenga un mayor riesgo, tanto en cuarto o igual en la terapia intensiva, es totalmente cierto. En terapia intensiva los tenemos muy apapachados. Tienen una enfermera, 1 o 2 enfermeras por cada paciente. En piso de repente son 4 o hasta 6 pacientes con una enfermera. Entonces tose y de repente la enfermera ya se asoma, ¿no? Aquí no, en piso es diferente. O sea, se sienten apapachados y muchas veces dice, es que no me quiero ir de aquí. Bueno, ya no necesitamos tanto soporte, ya no necesitamos tanta situación de cuidados, ya debes de pasar a piso. Porque si te tenemos aquí más tiempo, estás con el vecino que tiene una infección importante, estás con el otro vecino que está con tratamiento de quimioterapia. Sí, ahí sí la movilización debe de ser puntual. Y es lo mismo en piso, ¿sí? O sea, si ya no es necesario tu estancia en el hospital, vámonos. Vamos, perfecto. Dice, mi mamá terminó con una bacteria que al día de hoy no podemos quitar. Ok, esas son situaciones, se llaman colonización. Muchas veces hay pacientes que salen del hospital y salen con sondas, ¿sí? Cualquier tipo, en la vesícula, vías urinarias, puertos para quimioterapia, catéteres Majorcar, o sea, salen con sondas, ¿sí? Y muchas veces de estas sondas, si sacamos cultivos, se llegan a contaminar o llegamos a detectar ciertos tipos de bacterias, ¿sí? Pero la persona está normal, la persona está sin problema, o sea, no tiene la sintomatología de la infección. Entonces, ahí lo que decimos es que, bueno, el puerto, el catéter está colonizado, ¿sí? Aquí lo que sigue es hacer una exhaustiva revisión de cómo manejas tu puerto, cómo manejas a nivel familiar, dónde está durmiendo el paciente, si lo están bañando diario, cómo lo bañan. O sea, son muchas situaciones que podemos empezar a revisar. De parte del equipo médico, lo más seguro es que te vayan a decir,
vamos a sacar ese catéter, vamos a quitarlo, vamos a ponerte otro en otro sitio, muy seguramente. Aquí es, mientras no le esté dando sintomatología a tu paciente, podemos estar relativamente tranquilos. Relativamente tranquilos. Ahora, doctor, ¿cómo se hace el diagnóstico formal para confirmar que la infección sí se dio dentro del hospital? Esta es una pregunta muy interesante y muy importante. El 50%, del 40 al 50% de este tipo de infecciones de dispositivos o de infecciones nosocomiales que se hacen por cultivo, no se logra detectar nada. Así, va de nuevo. Tú tienes una infección en el hospital, tienes una neumonía y está sacando pus, literalmente tose y saca flemas verdes, amarillentas. Sacan cultivos de ahí y hasta el 50% el cultivo puede salir negativo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no tiene neumonía? No, sí la tiene, por algún microorganismo seguro, ¿sí? Pero el laboratorio falló. Ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes ya están multitratados. Porque en muchas ocasiones, antes de llegar a nuestros hospitales o nuestros consultorios, pues va el té de la abuelita, va la recomendación del primo. Claro. A veces, si el amigo está manejando cierta medicación, pues se la pasan también. Entonces ya vienen, como se dice, toreados. Sí. ¿Sí? Entonces, hay mucha polifarmacia. Entonces, sí se puede dar el caso de que no encontremos el microorganismo, pero eso no quiere decir que no tenga infección. Doctor, es un tema muy amplio, es un tema que se debe tomar en cuenta, no solamente, y en este caso nos dedicamos solamente a las personas, a los pacientes, pero también los familiares y también los trabajadores del servicio médico, como son doctores, enfermeras, doctoras, enfermeros, en fin. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy y nos vemos en una futura ocasión. Un gusto. Gracias, doctor. Gracias al doctor Alfredo Mendoza Bañuelos. En pantalla estuvieron apareciendo sus datos. Le recordamos asistir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga usted muy buen día. Nos vemos en la próxima.